Hola a todos, muchas gracias por la presentación. En el día de hoy voy a tratar de transmitirles los conceptos esenciales acerca del cáncer de mama. Para esto tenemos que entender cuál es la dimensión del problema. Estamos hablando del cáncer más frecuente en la mujer, alrededor del 32% de los tumores. Esto significa que en el año, digamos en Argentina, vamos a tener alrededor de 21.000 nuevos casos y en realidad, si bien es el tumor más frecuente, por suerte, hoy por hoy, gracias al advenimiento de las nuevas terapéuticas, es un tumor altamente curable. En este gráfico simplemente lo que les quiero demostrar es que en el mundo, en el año 2018, hubo más de 2 millones de cánceres de mama y 600.000 muertes. Con respecto a lo que es las pautas de detección precoz o que los médicos llamamos screening, se basan en hacer una ecografía y una mamografía a partir de los 40 años. Esto se hace en forma anual y la idea es poder detectar el problema antes de que éste nos dé síntomas. Habitualmente cuando un tumor de mama da síntomas, en general es un nódulo indolente en la mama, el cáncer de mama no duele, pero gracias a estos métodos de detección precoz yo puedo diagnosticar a mi paciente en un estadio inicial. Acá lo que podemos ver es un par de ecografía y mamografía y fíjense que en la mamografía lo que vamos a ver es una imagen estelar y en la ecografía una imagen que es heterogénea, hipoecoica, y esto es un principio de sospecha de diagnóstico de cáncer de mama. Por supuesto, esto va a ser una sospecha, la única forma de diagnosticarlo va a ser a través de una biopsia. Y lo que es importante de tener en cuenta es que la biopsia debe hacerse con aguja gruesa. ¿Por qué? Porque tengo que tener una muestra de tejido suficiente, no solo para diagnosticar si son células malignas o no, sino también para ver lo que se llama inmunohistoquímica. Con respecto a las características del tumor de mama, en general la mayor parte son los que se llaman carcinomas ductales infiltrantes, alrededor de un 70% o más. El que le sigue en frecuencia es el carcinoma lobulillar. Mi biopsia me tiene que informar si el tumor es un carcinoma ductal, un carcinoma lobulillar. También me debe informar el grado histológico, que en el cáncer de mama se llama score de Nottingham, que es una suma entre el grado histológico, el grado nuclear y el índice mitótico. Todo va a depender el grado histológico para determinar el tipo de tratamiento que le voy a realizar a mi paciente y sobre todo la inmunohistoquímica, porque el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino es un grupo heterogéneo de enfermedades que justamente teniendo en cuenta si las pacientes expresan o no receptores a las hormonas, va a ser un tratamiento predominantemente hormonal. Si la paciente expresa HER2, va a ser un tratamiento específico con una molécula anti-HER2. Y si la paciente no expresa ninguna de estas tres variables, se llaman triple negativos. Y estas pacientes hoy por hoy tienen un tratamiento en base a quimioterapia y vamos a hablar después de algunas nuevas posibilidades terapéuticas. El índice de proliferación, que es el Ki-67, también es un elemento importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Ki-67 mayor de 20, va a ser una paciente que tal vez, aparte de la hormonoterapia, en el caso que sea luminal, le voy a agregar un tratamiento de quimioterapia. Después vamos a ir viendo todas las opciones, pero cuando uno pide una biopsia, ya sea un ginecólogo o un mastólogo, siempre sabe que aparte de la anatomía que implica la hematoxilina y la eosina, también tiene que pedir los factores de inmunohistoquímica. Eso es fundamental y hoy es una condición sine qua non que toda biopsia salga con este informe. Una vez que yo tengo mi biopsia, voy a proceder a lo que se llama la estadificación de la paciente y esto se hace antes de plantear el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque tengo que saber si la enfermedad está localizada en la mama y en los ganglios o se ha diseminado a distancia. En general, los oncólogos, cuando recibimos a la paciente, ya la recibimos con el diagnóstico de cáncer de mama y nosotros procedemos a la estadificación, que habitualmente consta de una tomografía y un centellograma para determinar justamente si hay o no diseminación. Cuando yo tengo una enfermedad temprana, en general estoy hablando del tumor y eventualmente compromiso ganglionar, y cuando estoy hablando de una enfermedad metastásica, habitualmente hablo de diseminación a distancia y los sitios más frecuentes, más allá de lo que es ganglio, piel o hueso, es hígado y pulmón. El cáncer de mama puede diseminarse en cualquier sitio del organismo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es justamente estar preparados para saber cómo vamos a enfocar a la paciente. Si tenemos una paciente con un estadio temprano o con un estadio metastásico, porque va a cambiar radicalmente mi pronóstico. Una paciente con estadio inicial tiene una enfermedad curable, a la cual yo lo que le voy a ofrecer es un tratamiento quirúrgico y un tratamiento local, como puede ser la radioterapia, y un tratamiento de prevención. Si la paciente tiene una enfermedad metastásica, mi objetivo va a ser cronificar esa enfermedad y no va a ser curativo. Entonces, por eso es muy importante entender algunos términos.
En principio, si la paciente yo la diagnostiqué mediante una ecografía o mamografía y tengo una biopsia, lo más probable es que sea un tratamiento inicial, una enfermedad temprana, la cual la paciente primero va a ir a una cirugía y después va a ir a un tratamiento de prevención, que nosotros los oncólogos lo denominamos adyuvancia. Y dependiendo del subtipo de enfermedad, va a variar ese tratamiento. Por ejemplo, si la paciente tiene receptores a las hormonas, en general es un tratamiento adyuvante con hormonoterapia, que en general las drogas que más usamos es el tamoxifeno en la paciente premenopáusica o los inhibidores de aromatasa en las pacientes posmenopáusicas. Si la paciente, además de tener receptores hormonales positivos, tiene un índice de proliferación elevado, muchas veces, en algunas circunstancias, agregamos quimioterapia. Hoy por hoy existen factores que nos pueden ayudar a decidir si esas pacientes se van a beneficiar o no de quimioterapia, como son las plataformas genómicas, que esto lo que nos va a dar es un factor de riesgo o un número predictivo en el cual vamos a saber si esas pacientes se van a beneficiar de quimioterapia aparte de la hormonoterapia, y en general tenemos dos plataformas en el mercado, que una es el Oncotype y otra es el EndoPredict. Con respecto a la terapia neoadyuvante, es en aquellas pacientes en las cuales la enfermedad está localizada en la mama o en los ganglios, pero no ha salido fuera de la enfermedad regional, no tiene enfermedad metastásica, y mi objetivo es reducir la enfermedad para poder mejorar la cosmética desde el punto de vista quirúrgico. Pero no solamente me sirve por un punto de vista cosmético para por ahí cambiar una mastectomía por una cirugía conservadora, sino también me va a servir como elemento pronóstico, es decir, porque yo voy a tener la quimiosensibilidad in vivo y voy a ver cómo esas células se van achicando con un tratamiento de quimioterapia en la mayor parte de los casos, a veces puede ser también con terapia blanco dirigido o con hormonoterapia, y el objetivo es lograr la respuesta completa patológica, es decir, la desaparición de la célula tumoral cuando la paciente va a la cirugía después del tratamiento neoadyuvante. Mi objetivo es ese, la respuesta completa patológica. Con respecto a los tratamientos, entonces decíamos que habitualmente si yo tengo una paciente con un cáncer de mama temprano, lo que voy a hacer es una cirugía para la remoción del tumor, que puede ser una mastectomía o una cirugía conservadora. Si la paciente no tiene ganglios, en general lo que hago es la marcación del ganglio centinela, y si el ganglio centinela es negativo, lo estudio y no prosigo con un vaciamiento axilar. Si el ganglio centinela es positivo, se prosigue con el tratamiento axilar, que es el vaciamiento axilar completo. Y después de eso voy a decidir el tratamiento adyuvante, que puede ser un tratamiento hormonal, como decíamos anteriormente, un tratamiento con hormonas y quimioterapia, o un tratamiento que pueda tener también una terapia blanco dirigida, como son las enfermedades anti-HER, que usan anticuerpos monoclonales como son el trastuzumab y el pertuzumab. También se han aprobado algunas otras drogas que son inhibidores de tirosinquinasa, como es el neratinib, para pacientes que tienen receptores hormonales positivos. En el caso de tener una paciente triple negativo, no hace hormonoterapia, no hace terapia anti-HER, sino va a hacer quimioterapia, y específicamente le ofrecemos terapias a altas dosis o dosis densas para aumentar la efectividad de la quimioterapia, porque sabemos que son pacientes que tienen una enfermedad más agresiva. Cuando nosotros hemos pasado el tratamiento local de una enfermedad temprana, sabemos que el 70% de las pacientes van a probablemente curarse y hay hasta un 30% que pueden recaer. En la Argentina hay un pequeño porcentaje de pacientes que debutan en la enfermedad metastásica, cerca de un 12% de las pacientes, en las cuales nosotros vamos a planear el tratamiento. Y para planear el tratamiento de la enfermedad metastásica, lo primero que vamos a ver son las características del paciente, es decir, la edad, si la paciente menstrua o no menstrua, si la paciente está en un buen performance status, en un buen estado general, si hizo un tratamiento previo o es un debut a su enfermedad y qué toxicidad tuvo ese tratamiento previo, y por otra parte si es una paciente que está dispuesta a cumplir y adherir al tratamiento. Obviamente, otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta es si la paciente está sintomática o no, cuánto tiempo pasó desde ese tratamiento previo que la paciente había hecho y cuál es la carga tumoral que la paciente tiene. Además, otra de las cosas que tenemos en cuenta es el tipo, porque yo les hablé que había pacientes que tenían receptores a las hormonas, había pacientes que eran HER2 y había pacientes que eran triple negativos. Entonces, de alguna manera yo voy a elegir el subtipo de enfermedad porque tengo una terapéutica específica para cada uno de ellos, y obviamente también si tengo acceso por ahí a los distintos tratamientos de acuerdo al lugar donde me encuentro, si es en el público o en el privado, y también si existe la investigación clínica y la paciente puede acceder a un protocolo de investigación. Por otra parte, obviamente voy a elegir los fármacos y voy a tener en cuenta si la paciente prefiere un tratamiento oral o endovenoso, y veo si esto se le puede ofrecer a la paciente y si es acorde al tipo de enfermedad que ella presenta.
Con respecto a los tipos de tratamiento que yo puedo ofrecer, acá va a variar un poco de acuerdo al subtipo de enfermedad. ¿Se acuerda que dijimos que hay pacientes que tienen enfermedad luminal, que son el 75% de las pacientes que tienen receptores hormonales positivos? Y el objetivo acá es aumentar la sobrevida libre de progresión. Es decir, no voy a curar a mi paciente, pero quiero aumentar el tiempo que mi paciente puede vivir sin que su enfermedad progrese. Y otra de las cosas muy importantes es que yo voy a tratar de aumentar el tiempo de la quimioterapia. Es decir, todos mis pacientes, a menos que haya una contraindicación, van a recibir un tratamiento hormonal. En una primera línea, en general lo que trato de hacer es combinar una hormona con un inhibidor de quinasa de ciclo. Esto es lo que me permite globalmente, si combino un inhibidor de aromatasa con un inhibidor de quinasa de ciclo, que en el mercado hay 3, el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib, es tener una mediana de progresión de alrededor de 2 años. Cuando la paciente progresa, le puedo ofrecer un nuevo tratamiento y ese nuevo tratamiento también va a ser basado en hormonas. La segunda hormona que voy a dar probablemente sea fulvestrán en combinación con otra molécula, como por ejemplo puede ser una recientemente aprobada que es el alpelisib para las pacientes que tienen mutaciones de la PI3K. Otra de las alternativas es dar examestano con everolimus o fulvestrán como monoterapia, pero en definitiva sumar tiempo a la quimioterapia, que hoy por hoy estamos alrededor de los 50 meses que la paciente puede vivir sin quimioterapia, es decir, cronificando su enfermedad con una muy buena calidad de vida. Con respecto a lo que es la terapia de la enfermedad HER2 positiva, hay un concepto que es fundamental. Toda paciente con enfermedad HER2 positiva debe tratarse con una terapia anti-HER y en general siempre lo combinamos con quimioterapia. En este caso lo que usamos es lo que se llama el doble bloqueo en primera línea en base a lo que es trastuzumab y pertuzumab, y cuando la paciente progresa, que habitualmente la sobrevida libre de progresión mediana es alrededor de los 18 meses, rotamos a una segunda línea que es el TDM1. Después de esto, lo que seguimos usando son bloqueos anti-HER2, que hay drogas como son el lapatinib o volver a repetir el trastuzumab. Pero el concepto es siempre combinar una quimioterapia con un bloqueo anti-HER2, que van doble bloqueo, trastuzumab, pertuzumab, segunda línea TM1, tercera línea lapatinib y cuartas o más líneas trastuzumab con otra quimioterapia. Con respecto a lo que es la enfermedad triple negativo, que hoy por hoy era como el fantasma, porque realmente no teníamos demasiadas alternativas más allá de la quimioterapia, en enfermedad metastásica se han aprobado algunas nuevas drogas. Entonces, cuando yo tengo una paciente con una enfermedad triple negativa, enfermedad metastásica, que puede ser recaída de una enfermedad temprana o de diagnóstico inicial, lo primero que voy a ver es si esta paciente tiene una mutación de BRCA. Sabemos que la mutación de BRCA es más frecuente en el cáncer de mama triple negativo y toda paciente con un cáncer de mama triple negativo menor de 60 años, yo debo pedir una mutación de BRCA. En las pacientes que son BRCA mutadas, les puedo ofrecer terapias que se llaman inhibidor del PARP, que tengo aprobado el talazoparib desde el año pasado y hace poquito que se aprobó el olaparib. Son terapias muy bien toleradas y son por vía oral. Y con respecto a si la paciente no es BRCA mutada, otra de las cosas que puedo hacer es pedir el PDL1. El PDL1 es el ligando de la muerte celular programada y hoy por hoy tengo terapias anti-PD1 y justamente estas terapias anti-PD1 aprobadas en cáncer de mama es el atezolizumab, que se da en combinación con quimioterapia y se ve que en estas pacientes aumentamos el tiempo de la progresión y la sobrevida para las pacientes que son PDL1 positivas, que son alrededor del 40% de los pacientes con cáncer de mama triple negativos. O sea, yo voy a tener un 40% que se va a beneficiar de la terapia anti-PDL1 con quimioterapia, un porcentaje menor, alrededor de un 10-15% que van a ser BRCA mutadas, que se van a beneficiar del tratamiento con inhibidores del PARP, y después voy a tener otro tipo de pacientes que no son ni BRCA mutadas ni PDL1 positivas, a la cual las voy a tratar con quimioterapia y puedo agregar un antiangiogénico como es el bevacizumab. La idea es que cuando estas pacientes progresan voy a dar segundas y terceras líneas con distintas combinaciones de quimioterapia. Hay una quimioterapia recientemente aprobada en el país que es la irigulina, que se vio que es muy efectiva para pacientes que son triple negativas. También se usan las sales de platino, la capecitabina, distintas combinaciones de quimioterapia para prolongar el tiempo a la sobrevida de estas pacientes, que en realidad es la forma más agresiva de cáncer de mama que tenemos cuando diagnosticamos. Entonces, estos son los cambios que ha habido en este último año con respecto al manejo del cáncer de mama triple negativo, es decir, si la paciente es BRCA mutada, puedo dar un inhibidor del PARP, si tiene PDL1 positivo, puedo dar inmunoterapia. Entonces, en segundas líneas seguiremos con quimioterapias.
En estos minutos lo que he tratado de decirles es lo siguiente. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. En Argentina tenemos 21.000 nuevos casos al año. 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama y la prevalencia es de 88 cada 100.000. Por otra parte, el cáncer de mama puede ser diagnosticado antes de que dé síntomas mediante la mamografía y la ecografía, por eso lo realizamos en forma anual y esto nos permite detectar en las pacientes en enfermedad temprana. Puede ir desde lo que es un estadio 1, un tumor menor de 2 centímetros de axila negativa, logrando una curación de más del 90% y globalmente todos los estadios iniciales que abarcan la mama y la axila tienen un 70% de curación. Cuando la paciente tiene una enfermedad metastásica, si bien no la voy a curar, el objetivo es transformarla en una enfermedad crónica, es decir, aumentar el tiempo que la paciente puede vivir sin que su enfermedad progrese. Y hoy por hoy tenemos muchos tratamientos que han cambiado el pronóstico y realmente han sido un antes y un después, un paradigma. Por ejemplo, en los pacientes luminales, el hecho de tener los sinodes de quinasa de ciclo o ahora el alpelisib, en las pacientes triple negativas, el hecho de tener la inmunoterapia y los sinodes del PARP, y en las pacientes HER2 positivas, la terapia anti-HER. O sea, estamos hablando hoy que hemos transformado a la enfermedad metastásica en una enfermedad crónica. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Si bien esta presentación se está emitiendo de manera diferida, pues la hemos grabado antes, quisiéramos hacer algunas preguntas disparadoras para que las personas que están siguiendo la jornada online puedan mandar, si tienen dudas, sus preguntas vía mail o irse con algunas cuestiones generales respecto a cáncer de mama y los tratamientos, etc. La primera pregunta en relación a su presentación es ¿cómo se participa el paciente en la decisión sobre la selección de los tratamientos? Bueno, en realidad uno lo que le dice al paciente es que si tiene una enfermedad inicial, lo ideal es poder hacer una cirugía. A veces la paciente pide una mastectomía porque dice, si usted me saca todo, voy a andar mejor. Entonces ahí se le explica que en realidad una cirugía conservadora más radioterapia es exactamente igual que hacer una mastectomía. A veces el paciente dice, no, porque quiero que me saquen las 2 mamas, porque así no voy a tener problema futuro con un nuevo cáncer de mama. Entonces uno le dice, no, en realidad la única indicación de sacar la segunda mama sería en el caso que uno tuviera una mutación en los genes BRCA y entonces haría una cirugía de reducción de riesgo. Eso sería un ejemplo. Y en enfermedad avanzada, uno en realidad, si hay un paciente que por ejemplo dice que no se le quiere que se le caiga el pelo o que de repente prefiere una terapia oral, se habla de las distintas opciones, los distintos tiempos a la progresión y el paciente, obviamente como todo paciente, tiene derecho a elegir, sobre todo cuando uno está hablando de una terapia que no va a curar, sino que va a tratar de cronificar la enfermedad. Con el tema de la doble mastectomía se me cruzan los ejemplos de Nancy Reagan y de Angelina Jolie, que optaron por esa opción como profilaxis, entre comillas, al tratamiento. ¿Ese tipo de ejemplos tienen algún impacto en la comunidad de pacientes? Sí, en realidad por eso nosotros hoy por hoy les explicamos que solo si la paciente es BRCA mutada, como en el caso de estas 2 personas que vos comentaste, si la paciente no tiene la mutación de BRCA no tiene ningún sentido porque el hecho de tener un segundo cáncer de mama, la probabilidad es menor del 4%. Entonces si la paciente va a hacer seguimiento, uno realmente no le tiene que indicar una segunda mastectomía. También puede ser lo contrario, que la paciente tenga la mutación de BRCA y no se quiera operar, porque uno, digamos, le pide a la paciente y viene que tiene una mutación de BRCA. En el caso que no se quiera operar, uno lo que hace es un seguimiento estricto con resonancia mamaria, porque es un método de mucha sensibilidad y mucha especificidad, alternando con mamografía y ecografía cada 6 meses. Bien, respecto al gen mutado de BRCA, ¿en qué momento se puede sospechar y cuándo se podría pedir el estudio genético? Bueno, todo depende. En realidad nosotros deberíamos pedirlo siempre que tengamos una paciente con un cáncer de mama triple negativo, menor de 60 años,
o en pacientes que tenga antecedentes de otro tumor, por ejemplo, que haya tenido un cáncer de ovario o que tenga antecedentes en la familia de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de mama en el hombre o cáncer de páncreas. En esos casos uno lo que hace es sugerir a la paciente hacer una asesoría genética. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos nuestra asesora genética. A veces la limitante es en realidad el costo que tienen estos ensayos, que muchas veces sin cobertura no se puede lograr. Pero no solamente hacemos los paneles de BRCA, sino es un panel de 30 genes que nos permite ver si hay algún otro gen que también está mutado. Como una pesquisa. Claro, exactamente. Bien. Respecto al seguimiento y control de las pacientes en este contexto de aislamiento, que bueno, se va flexibilizando, pero sigue habiendo medidas de aislamiento, ¿qué recomendaciones se le da o le daría tanto a los médicos clínicos como a los ginecólogos y a las pacientes mismas respecto al control de su enfermedad? No sé, dependerá también del estadio en el que se encuentre. Por supuesto, si yo tengo una paciente que está en tratamiento activo, o sea, es decir, haciendo una quimioterapia, la paciente va a continuar con igual esquema de tratamiento y no hemos modificado nuestros esquemas, sobre todo porque por hoy en la Argentina estamos en una primera curva de la pandemia y no estamos desbordados en lo que es el sistema de salud pública como pasó en España o en Italia o está pasando en Estados Unidos, donde hay centros que están cerrados. Es decir, la paciente está en tratamiento, debe continuar su tratamiento. La paciente que debe iniciar un tratamiento de quimioterapia, también lo iniciamos, obviamente se firma un consentimiento y en realidad hoy por hoy no se están hisopando a los pacientes que van a empezar quimioterapia, sí a los pacientes que se van a operar. ¿Por qué? Porque en realidad en el quirófano no es lo mismo operar a un paciente COVID positivo que negativo, sobre todo por el gasto de insumos que uno tiene dentro de un quirófano. Con respecto a lo que son las pacientes que están en control, por ejemplo, que están en tratamiento hormonal, lo que estamos haciendo, todo depende de donde uno se mueva. En el ámbito privado estamos haciendo telemedicina, es decir, la paciente que realizó sus estudios en realidad se pone en contacto conmigo, miramos los estudios, habitualmente los médicos tenemos la posibilidad de entrar a los sitios web de los centros diagnósticos más grandes y podemos ver los estudios en la computadora, o si no, la paciente también los puede enviar por mail y accedemos al link del mail. Y lo que se asegura siempre es la receta de la medicación, que la paciente no se quede sin medicación, porque eso es fundamental, que no interrumpan los tratamientos oncológicos hormonales de mantenimiento. Y con respecto a, digamos, eso sería en cuanto al ámbito privado. En el ámbito público, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el instituto, yo cambié todo lo que es la pantalla de cuando el paciente ingresa y ahí hay como, digamos, ciertos mensajes a los pacientes a los cuales se les dice que si está en control no hace falta que concurra a la consulta, sino que mande un mail y se les mandan las recetas a los pacientes o envían a algún familiar a retirar la receta. Pero estamos tratando de espaciar los controles, sobre todo porque en el instituto se ven alrededor de 30.000 consultas en 6 meses, entonces el punto es que no podemos mantener la distancia social en los pasillos de los consultorios. Claro. Pero todos los tratamientos activos se han seguido. Con respecto a la situación de pandemia, ¿hubo algún impacto sobre el diagnóstico de nuevos tumores de mama? En realidad, el oncólogo tiene, el paciente cuando te llega a la consulta ya está diagnosticado, pero lo que sí hemos visto es menor cantidad de nuevos casos, o sea, probablemente porque hay consultorios que están cerrados, porque hubo centros de diagnóstico que no estaban realizando estudios a menos que fueran urgentes. Entonces, es decir, toda esa cadena de la paciente que se hacía el estudio, digamos, de rutina y se diagnosticaba el tumor, no se lo pudo hacer. Entonces no pudo consultar al mastólogo o al ginecólogo y el ginecólogo no la pudo operar y no la pudo derivar hacia nosotros. Entonces hemos tenido un descenso de los primeros casos y es una de las cosas que nos preocupa porque probablemente cuando pase todo esto vamos a tener un rebote de casos de nuevos diagnósticos, ¿no? Claro. Y va a haber que prepararse, ¿no? Para ese momento. Lamentablemente sí, porque yo soy, digamos, una acérrima defensora de continuar con los tratamientos porque cuando uno trata una enfermedad crónica, como puede ser el cáncer o como puede ser, no sé, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, neurológicos, reumatológicos, etcétera, todo lo que uno no trate hoy lo va a tratar después y con mayor complicaciones. Entonces, nosotros la verdad que dentro de lo que hemos podido y que los pacientes han llegado, hemos continuado con nuestra rutina, porque no se olviden que nosotros estamos en un centro de derivación nacional, o sea, tenemos pacientes de interior que hemos tenido que derivar a otros centros del interior y tenemos pacientes también del conurbano que de alguna manera están llegando pero con ciertas dificultades. Y si el paciente viene sin turno, obviamente se lo atiende igual. Si el paciente viene un día que no le corresponde, no se lo recita al día, si perdió la consulta no se lo recita, para evitar justamente la recirculación del paciente. Bien.
Leo la última pregunta, saliendo un poco de la cuestión de pandemia. Hace algunos años un oncólogo clínico italiano, Umberto Veronesi, visitó la Argentina y una de las cosas que le comentó a la audiencia en ese momento era sobre el efecto protector de la lactancia materna con respecto a determinados tipos de cánceres de mama. ¿Esto nos podría decir algo al respecto? En realidad hay muchas cosas que dicen que tienen que ver con efecto protector y digamos con efecto al revés, ¿no? Que produce cáncer de mama. Y en realidad, si bien siempre se dice que la lactancia, los múltiples embarazos, la menarca tardía, la menopausia precoz, todo lo que tiene que ver con menor incidencia de exposición a las hormonas podría disminuir el riesgo de cáncer de mama, cuando vos tenés un tumor tan prevalente, la verdad es que en la práctica clínica no lo vemos. Hoy por hoy, realmente te digo que ni siquiera lo de la edad, cada vez tenemos pacientes más jóvenes Claro. con cáncer de mama. Antes la mediana de edad en mi consultorio era más de 60, yo tengo un montón de chicas de 30, 35 con diagnóstico de cáncer de mama. Uno siempre dice que el hecho de tener una dieta sana, de aumentar la actividad física, digamos, todo eso ayuda. Y también una cosa muy importante después del diagnóstico de cáncer de mama es mantener el peso, no aumentar de peso porque la grasa se produce en estrógenos, también los niveles de vitamina D, mantener niveles adecuados de vitamina D está demostrado que puede, digamos, mejorar la evolución de las pacientes con cáncer de mama. Es decir, la vitamina D, la actividad física y el peso son tres cosas que nosotros insistimos mucho cuando estamos en la etapa de seguimiento de las pacientes. Bien, le hago la última pregunta y con esto cerramos. Un grupo minoritario en cáncer de mama son los varones. Sí. Y esta situación de ser minoría, ¿cómo impacta en el diagnóstico y en el estadio en el que se llega al diagnóstico en el hombre? En general son estadios más avanzados porque obviamente los hombres no se hacen ni mamografías ni ecografía, con lo cual es cuando se tocan un bulto y en realidad cuando se tocan un bulto estamos hablando de un tumor probablemente mayor de 2 centímetros, entonces estamos hablando de estadios 2 en adelante. Igual de todas maneras se tratan como se trata el cáncer de mama, exactamente en la mujer de la misma manera. Lo que sí es cierto es que todos los hombres van a mastectomía porque es difícil hacer una cirugía conservadora en el hombre y también es importante que una alta proporción de los cánceres de mama en el hombre están ligados al BRCA. Por eso, cuando uno tiene un cáncer de mama en el hombre, siempre pide una mutación de BRCA, porque puede tener un mayor porcentaje que en la mujer.